Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El tema OVNI es un tema, si cabe, de los más enigmáticos de los que podemos hablar. El misterio sigue en pie después de 20, 30, 100, 500 años. El misterio sigue en pie constantemente. No estamos encontrando respuestas adecuadas al propio fenómeno OVNI y hay muchas teorías. Pero el fenómeno se sigue repitiendo y cada vez, con el aumento de los dispositivos de grabación móviles, véase cámaras de vídeo o teléfonos móviles, o incluso tabletas, la gente consigue capturarlos con una gran frecuencia. YouTube y otros canales están llenos de vídeos de ovnis. Muchos de ellos son fake, pero otros no. Otros son vídeos absolutamente sorprendentes. Para hablar de los 20 vídeos, no vamos a hablar de los 20, pero hablar de los vídeos más impresionantes que hemos podido ver hasta la fecha, tenemos con nosotros a Vicente Fuentes. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal estás? Buenas tardes, JL. Un placer estar aquí en Mundo Desconocido para hablar de ovnis, quizá pues uno de los temas preferidos del público. Vamos a ver hoy unos vídeos muy interesantes y sobre todo muy variados, porque se están grabando cosas absolutamente increíbles e impensables hace unos años. Pues sí, como ya he dicho antes, con la mejora de los sistemas de grabación, que son digitales ahora, el aumento de los zoom ópticos, el aumento de los dispositivos móviles a todos los niveles, e incluso la disponibilidad de la gente de trípodes, ha hecho posible que muchos de estos vídeos sean sencillamente sorprendentes. Antiguamente las fotografías OVNI eran en su mayor parte borrosas, debido a la premura de aquella persona que intentaba acceder a la cámara de foto o la de vídeo, pero en la actualidad los vídeos son impresionantes. Vamos a hablar de uno de ellos. Concretamente ocurrió en México. En el vídeo, que yo he tenido ocasión de verle, aparece una especie de pirámide voladora, una pirámide con una gran base y poca altura, que es capturada una serie de medios bastante aceptables, aunque la persona parece ser que se pone nerviosa, tiene problemas con el pulso, pero el vídeo se graba bastante bien. Háblanos de ese vídeo. ¿Cómo es? Sí, JL. Lo primero que hay que comentar sobre este vídeo es que no es la misma tipología de otros vídeos de ovnis piramidales que hay por internet y que sí que son fakes. Se han visto algunos últimos años de ovnis pues aparentemente reales y que no lo eran, ¿no? El vídeo del que vamos a hablar hoy, que se grabó en México, es diferente. Su aspecto, su morfología y los movimientos que tiene interiores son completamente diferentes. Estamos hablando de una especie de pirámide de color marrón que tiene la capacidad para cambiar de forma. Se observa además volumen, es decir, la luz está incidiendo sobre la parte superior y esa luz se está viendo diferente de cómo está en la base. Realmente lo que impresiona del vídeo, y tenemos que entender que es un mérito poder grabar estos vídeos, aunque es cierto que los testigos se ponen nerviosos, hay alteraciones en el pulso y todo esto, pero por mi propia experiencia es muy difícil grabar los vídeos que vamos a presentar hoy en Mundo Desconocido, y este, por ejemplo, en especial, es muy difícil poder grabarlo debido a la distancia en la que estaba y con la calidad con la que está grabado. Lo más interesante, lo más importante es cómo cambia ese objeto de forma. No puede ser un globo, porque los globos no tienden a expandirse, tendrían que explotar directamente en el aire por la presión. No es un globo meteorológico, no es lo que podemos decir un proyecto experimental. No, es una especie de objeto volador no identificado, con forma piramidal y que estaba flotando a baja altura en Tijuana de una manera absolutamente visible a los ojos de todos. Ese es sorprendente, pero desde luego si hablamos del OVNI, que parecen unos engranajes y que se mueven de manera, pues como actuarían unos engranajes concretamente parece que tienen 6 lados cada engranaje con sus aristas correspondientes, no engranan, pero efectivamente su movimiento es como tal. Ese OVNI parece ser que también fue grabado en México, concretamente en mayo del 2012. México es un país muy prolífico con el tema de los OVNIs, pero vamos, desde tiempos yo creo que remotos. Háblanos de este vídeo, ¿qué es la particularidad más especial del mismo? Sí, pues la particularidad que tiene este vídeo, aparte de lo que es la propia densidad energética, es decir, la coloración que tienen esos objetos no es constante, es decir, parece que están cambiando de color constantemente, y es muy curioso el hecho de ver cómo están rotando, parece que están las dos rotando en la misma dirección en un proceso completamente controlado e inteligente.
este objeto estaba flotando también a baja altura en México. Y es que tenemos que recordar que esa parte del mundo es muy prolífica en este tipo de avistamientos ovni, quizá muy bizarros, avistamientos ovni muy bizarros. Ahí está esa zona caliente del mundo, entre la frontera entre Estados Unidos y México. Ahí se concentran una grandísima cantidad de avistamientos de objetos voladores no identificados de muy diversa índole. Pues otro más, y también de México. Concretamente fue el 23 de abril del año 2013, de este año, no hace demasiado tiempo. Y vemos que hay un ovni que tiene forma de magdalena, pero así, como suena, como una especie de champiñón, achampiñonado. Pues no sé, cuéntanos, háblanos de este vídeo, también de México. ¿Es auténtico? ¿Es falso? ¿Tú qué opinas? Sí, es completamente real. Esta tecnología se ha visto en numerosas ocasiones en los últimos años. Lo más importante es el hecho de ver que son ovnis lumínicos, y que es una especie de biomasa lumínica, una especie de masa de luz que tiene capacidad para cambiar de forma. Otra cosa interesante es que se disipa la luz alrededor de esos objetos en diferentes colores. Otra cosa interesante es que son capaces de interaccionar entre sí. O sea que en este vídeo vemos solamente este objeto, pero hay otros vídeos en donde se ve que se acercan otros ovnis de una morfología parecida y que son capaces de fusionarse y separarse entre sí en un proceso que no es científicamente posible según la tecnología que tenemos a día de hoy. Bueno, pues sí. Y es que vamos con otro, porque es que este a mí me ha dejado con la boca abierta. Yo he tenido ocasión de ver esa especie de bolsa voladora. Algunos diréis, bueno, si estás hablando de una bolsa, seguramente que te refieras a un globo atmosférico. No es un globo atmosférico. Y es una especie de bolsa atmosférica con una extraña forma que fue grabada concretamente el 7 de septiembre del año 2012. También en México. Lo de México, bueno, es escandaloso ir a México, no llevar una cámara de fotos, un teleobjetivo y un trípode, es casi pecar, casi es hacer un delito, porque la cantidad de información y documentos gráficos que nos traen desde México es absolutamente sorprendente. Háblanos de este extraño ovni. Sí, mira, JL, este ovni es uno de los más raros que han aparecido en la oleada mexicana, una oleada que empieza en el año 1991, prácticamente de manera oficial, en el famoso eclipse del 11 de julio. Bien, en este vídeo lo que tenemos es una especie de estructura cuadrada con una especie de picos en la base, y lo más curioso es que el objeto, porque podría pensarse que es una especie de bolsa con un dispositivo de presión dentro, ¿no? Como si fuese una de esas linternas chinas. Lo más curioso es que empieza a inflarse y desinflarse. Y esos inflados y desinflados son simétricos, no parece que estén afectados por ningún tipo de corriente de aire. Entonces, claro, este vídeo es impresionante porque está grabado en alta definición. Lo que antes era una habladuría o una foto mal hecha, hoy es un vídeo que puede comprobar todo el mundo. Y lo más interesante y lo más curioso es ver que estamos hablando de estructuras con volumen. No es una proyección holográfica, no es una luz que hay en el cielo o una estrella. No. Esto tiene un volumen perfectamente determinado y además se ve cómo el Sol incide de una manera perfectamente consecuente. Entonces, sea lo que fuera, sea lo que estuviera flotando en aquel momento en México DF, lo cierto es que era perfectamente real, era perfectamente medible y comprobable por la ciencia. Bueno, hay un ovni de 2013 y a mí me ha resultado sorprendente, porque la persona que lo graba parece que tiene una cierta veteranía en grabar o filmar objetos a larga distancia. Es un ovni que se grabó en Italia y en el que aparece, se puede ver, una especie de burbuja transparente, que esa burbuja de repente hace algo. Cuéntanos, háblanos de este ovni. Bueno, JL, creo que este es uno de los vídeos más extraordinarios que he podido estudiar en los últimos años. Esto fue grabado en Cincello Balsamo, en Italia, por el investigador ovni Antonio Urci. El señor Antonio Urci merecería prácticamente un programa solamente para él. Podría tratarse de que es una especie de contactado, porque sin venir a cuento, este señor empieza a exponer un montón de vídeos y fotografías muy nítidas y sin ningún tipo de razón aparente. Este señor está en su casa y mira al cielo y le aparecen un montón de ovnis, además de muy distinta índole y de muy distinto tipo.
En este vídeo, en especial, ocurre algo sorprendente. Aparece una especie de esfera, una esfera translúcida, con un alto grado de esfericidad. Y bueno, lo más curioso es que, fíjate cómo está grabando el vídeo. El señor Antonio Urchi lo que hace es dejar fija la cámara y entonces se observa cómo este objeto va a bajar. Entonces, este señor, cuando desaparece el ovni de su encuadre, lo que hace es volver a colocar la cámara y volver a enchufarlo para que se vea el movimiento. Es decir, aquí se ve perfectamente un movimiento relativo con respecto al testigo. ¿Y qué es lo que ocurre con esa esfera translúcida? Pues que de repente estalla, liberando una especie de material también translúcido a la atmósfera, y dentro de esa esfera aparece una especie de, pues no sé cómo podemos decirlo, como una especie de conglomerado lumínico con forma de boomerang que se queda rotando de manera irregular en el cielo. Ese conglomerado lumínico con forma de boomerang, aunque parezca increíble lo que estamos contando, empieza a soltar pequeñas esferas. Y esas pequeñas esferas tienen movimiento autónomo. Esto es algo interesantísimo porque da la impresión de que ese movimiento vuelve a ser controlado e inteligente. Es uno de los vídeos más espectaculares de la historia de la ufología y sin duda uno de los mejores de la década. Otro de los vídeos que estoy viendo, que es también sencillamente sorprendente, es un vídeo que se ha grabado en Austria en julio del año 2012 de un ovni que tiene forma de campana. Y cuando digo de campana, forma de campana, es que es como tal, como una campana. Ese ovni nos recuerda bastante a algunos otros ovnis que se han podido grabar alrededor del mundo, y concretamente al famoso ovni Die Glocke, supuestamente desarrollado por los alemanes y capturado por los norteamericanos al final de la Segunda Guerra Mundial. El Die Glocke, bueno, pues esto es toda una aventura, quizás algún día podríamos hablar del Die Glocke, pero este ovni austriaco nos recuerda a él. Háblanos de este impactante vídeo. Sí, JL, pues te cuento. Este objeto volador no identificado es muy curioso, tiene, como hemos dicho, una forma acampanada y es interesante porque tiene una especie de estructura metálica de color negruzco oscuro, todo lo que sería pues el fuselaje superior. Pero es que en la parte inferior aparece una especie de disco luminoso de color blanco, un disco luminoso que además tiene un apéndice. Este tipo de ovnis es muy raro de ver, se ha podido grabar muy pocas veces en toda la historia, y lo curioso es que está grabado con bastante nitidez y con bastante estabilidad, con lo cual podemos ver todos los detalles. Es interesante porque el objeto no presenta ningún tipo de movimiento y no presenta ningún tipo de alteración por las corrientes de aire. Quizá uno de los ovnis más raros que se hayan grabado nunca. Bueno, hay otro ovni, una grabación ovni muy extraña, que se fue efectuado en enero del año 2013, concretamente en Moscú, de un ovni que parece ser que cambia bastante de forma, una especie de ovni polimórfico, metamórfico, no sé cómo lo podríamos denominar. Por cierto, no es la primera vez que aparecen ovnis, como una generación de ovnis que cambian de forma, como si tuvieran una tecnología o una biotecnología capaz de modificar su estatus. Háblanos de este ovni, ¿es real? ¿No es real? ¿La grabación merece la pena? A mí me parece impresionante. Sí, JL, bueno, pues te cuento, esta grabación es impresionante, es completamente real. Estamos hablando de Rusia, un país que tiene una grandísima cantidad de casos últimamente, sobre todo en la ciudad de San Petersburgo, aunque este del que estamos hablando se grabó en Moscú, y lo que estamos viendo pues es una especie de filamento alargado de color naranja que empieza a cambiar de forma en directo, es decir, uno lo puede empezar a comprobar, a ver, lo puede observar a simple vista desde su ordenador. Se ve cómo empieza a cambiar de forma esa tecnología de fusión, en donde se observan movimientos internos y en donde, como hemos visto antes, pues el objeto pues llega a aparecer en una forma completamente diferente de como estaba al principio. Lo que más interesa es lo que sería la propia interacción energética. Es decir, es posible que este objeto volador no identificado esté captando algún tipo de energía electromagnética o energía lumínica que le permita hacer esos cambios. Porque siempre hay que encontrar algún tipo de motivación. ¿Por qué aparece ese objeto ahí? Pues porque estaría necesitando hacer algo. Quizá controlar a los seres humanos o la sociedad no sea la única función que tiene el fenómeno ovni, sino la de también quizá recargar las pilas para que nos entienda todo el mundo. Quizá aprovechar unas condiciones determinadas de presión y temperatura y calor, ¿no?, que sean idóneas para sus procesos energéticos.
quizá los objetos que estamos viendo y graban el público en vídeo no sean casuales, sino que sean casi prácticamente por necesidad. Y eso es quizá uno de los puntos clave para poder estudiar el mundo desconocido al respecto de la temática OVNI en el futuro. Otro ovni que me ha resultado también sencillamente impresionante es nuevamente en Rusia, concretamente en febrero del año 2013, se graba un ovni que parece la sección de un cilindro de colores, un cilindro hueco, y podemos ver perfectamente la superficie del cilindro, la interior e incluso la exterior, y bueno, pues es sencillamente sorprendente e inexplicable, porque ¿qué explicación le podemos ¿qué explicación le podemos dar a esto? Tal vez el llamado proyecto Bluebeam, con el cual supuestamente intentan ejecutar holografías con tecnología avanzada sobre ciudades para crear climas de terror, de pánico, climas mediáticos, no sé. Yo sinceramente, a mí esto me ha sorprendido bastante, porque la nitidez y la claridad es muy buena. Háblanos de este ovni de Rusia. Bueno, JL, lo que estamos hablando con este vídeo es algo completamente extraño, que tampoco tiene mucho parangón en la historia de la ufología. Lo que estamos viendo es una especie de anillo luminoso con una... Son dos anillos, uno puesto junto al otro, uno situado junto al otro. Es interesante el hecho de ver que tiene un montón de colores por dentro, una especie de energía con colores por dentro, y está rotando continuamente. En la ufología clásica se ha hablado en muchas ocasiones de lo que serían los sendras, es decir, una especie de portales dimensionales que también aparecen en el fenómeno de los círculos de las cosechas y que quizá permitirían la entrada a nuestro punto del espacio y del tiempo de otros objetos voladores no identificados. Esto es una grabación única, pero tiene algún tipo de relación con otro caso que hubo grabado en el espacio, exactamente en 1996, por la NASA en la misión STS-96, en donde aparecen unos objetos similares a este, no exactamente lo mismo, pero similares, y ocurre cuando empiezan a aparecer muchos más objetos voladores no identificados. ¿Qué es este anillo rotatorio que vemos aquí? Pues es imposible de saberse, pero desde luego sí que sería necesario decir que la ciencia debería acercarse a este tipo de filmaciones y empezar a dar algún tipo de explicación abierta, además abierta a lo que sería un avance científico en toda regla. Pues sí. La misión STS-96 es aquella que intentaban poner en marcha la instalación de un sistema energético que era una esfera alojada sobre un sistema. La misión fracasa, se les escapa la esfera y según están grabando aparecen cientos de objetos parecidos, como tú bien dices, a este. La verdad es que creo que fue grabado por un canadiense antes de que las misiones STS fuesen encriptadas. Luego, posteriormente, cuando este hombre se dedicaba a grabar horas y horas, tú has conocido el caso. Cuéntanos, háblanos de este. Sí, JL, ese caso quizás sea el mejor caso de ovnis en el espacio de toda la historia. La misión STS-96, básicamente tenía como propósito lanzar una especie de semiconductor a la atmósfera para comprobar si podía llegar a conducir la electricidad y utilizarse, pues de alguna manera, para recargar diferentes dispositivos o diferentes módulos espaciales. Lo que pasó fue que era una especie de dispositivo alargado que se partió, y entonces se partió y se quedó ahí en la ionosfera. Entonces las cámaras de la NASA empezaron a grabar, y entonces de repente empezaron a aparecer un montón de objetos voladores no identificados. También aparecen estos famosos sendras alrededor, pero lo más curioso, lo que yo he podido estudiar, es que es imposible que sean cristales de hielo, porque los objetos cambian su trayectoria, y eso es quizá lo más increíble de poder observar. ¿Y esto cómo se puede hacer? Por ejemplo, pues si empiezas a saturar la imagen, lo que puedes hacer es dejarles como sería en la estela de su movimiento. Y en la estela de su movimiento se observa perfectamente cómo cambian de trayectoria. Y no es uno, sino, como bien has dicho tú, son cientos de objetos en ese mismo punto de la Tierra, en ese mismo punto del espacio tan cercano a la Tierra. Es increíble que realmente aquello no trascendiese a las televisiones y que no fuese portada de los telediarios, cuando quizás sea uno de los eventos más significativos y más importantes de la historia de la humanidad. Es que quizás precisamente los acontecimientos más importantes de la humanidad sean los que nos están retransmitiendo. Pero vamos a continuar con estos vídeos y vamos a cavar
con un vídeo, bueno, esto ya es indescriptible. A ver, es como una especie de medusa, brillante, voladora, transparente y que cambia de forma. Una especie de objeto orgánico que se graba en los cielos de Tijuana en noviembre del año 2012. A ver, yo he tenido ocasión de empezar a ver vídeos de este tipo. ¿Qué tecnología puede haber detrás de este vídeo? ¿Es real? ¿Estamos hablando de algún proyecto, no sé, de tipo Bluebeam? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, estamos hablando de esos famosos ovnis lumínicos, pero también tiene una relación con esos famosos ovnis del tipo de medusa que se ven sobre todo en el círculo polar ártico, países como Noruega y Canadá. Y lo más importante es el hecho de ver cómo se está moviendo esos objetos. No es una bola de gas que está completamente incontrolada y que de repente pues aparece y desaparece. No es un efecto óptico que pueda decir que sea de la cámara. Lo que se ve en este vídeo en especial, es una tecnología de fusión energética completamente increíble y además capaz de, bueno, pues de alguna manera de liberar una especie de materia semitransparente con muchos colores, algo pues realmente imposible de alcanzar para nuestra ciencia actual. Y quizás lo más importante es el hecho de ver cómo se están moviendo. Porque tenemos una especie de cúpula, que se podría, pues, para que la gente se haga una idea lo que sería la cabeza de la medusa, pero en el interior aparecen dos esferas lumínicas de color verde, esferas lumínicas que se están uniendo y separando continuamente. Es algo absolutamente increíble y yo la verdad es que recomiendo a todo el público que vea esos vídeos y que luego pues intente compararlo con algún tipo de artilugio aerodinámico que hayamos podido diseñar en los últimos 100 años. Comprobarán que es imposible de comparar. La verdad es que sí. Yo, bueno, me he quedado sorprendido por esta galería de vídeos. Son impresionantes todos. Y yo te voy a hacer una pregunta, Vicente, para finalizar. ¿Dónde están los ovnis aquellos con forma de campana? Aquellos ovnis con forma de disco. ¿Tú no te has parado a pensar que parece que los ovnis avanza su diseño a medida que avanza el nuestro? Aquellos antiguos ovnis adamskianos que tenían una forma de campana, unas esferas inferiores, o aquellos ovnis que eran una esfera con unas patas que se apoyaban, otros con... ¿Dónde están aquellos? ¿Qué ha ocurrido con aquellas filmaciones de ovni y aquellos tipos de ovni? Porque lo que nos encontramos ahora es que no roza el surrealismo, sino que lo supera con diferencia. Nos resulta ya no solo imposible de explicar, sino incomprensible. ¿Qué ocurre con esto? Mira, JL, te cuento. Yo he podido estudiar numerosas fotografías muy antiguas de ovnis. Muchas de ellas son del tipo platillo volante, para que se haga la idea a la gente, pero también muchos de ellos son de este tipo. Lo que pasa es que en aquellos momentos se popularizó el término platillo volante porque para la prensa era muy atractivo, ¿no? Pero lo cierto es que este tipo de casos siempre han existido, pero los que han trascendido han sido los de tipo de platillos volantes. ¿Qué ocurre? Yo pienso que algunos de esos platillos volantes antiguos y míticos sí podrían ser algún tipo de proyecto secreto de los americanos, sobre todo del ejército norteamericano y también ruso, pero una mínima parte de ellos. Yo he podido también observar que hay vídeos actuales de lo que serían pues objetos metálicos, perfectamente metálicos, también con forma de disco. Es decir, yo pienso que el fenómeno ovni del tipo metálico sí, siempre ha existido, ¿no? Pienso que los norteamericanos realizaron, y eso además se ha podido ver, por ejemplo, en los documentos de William Victor Cooper, pues misiones para intentar hacer confundir a la gente con platillos falsos, ¿no? Y lo que sí que tengo claro es que este tipo de objetos ahora se están grabando, pero durante toda la historia se han estado viendo con bastante frecuencia en nuestros cielos. Sí que tengo que decir que hay un punto determinado de la historia en donde este tipo de objetos tan raros, lumínicos, empiezan a aparecer con mayor frecuencia que lo que son los platillos volantes. Y es a raíz de lo que sería la Guerra Fría. A partir de ese momento sí que se deja un poco de aparecer estos platillos volantes y empiezan a aparecer mucho más estos ovnis lumínicos tan protagonistas a día de hoy de los avistamientos que aparecen en el mundo. Muy bien, Vicente.
Pues mira, llevamos más de 24 minutos y bueno, yo creo que ha sido un programa bastante interesante. Vamos a poner todos los vídeos para que la gente los revise a medida que los vaya viendo y bueno, pues de esa manera aquellos que les interesen pues los podrá visualizar. Vicente, un abrazo y decirte que esta es tu casa y cuando quieras pues aquí te esperamos. Un abrazo, JL, muchísimas gracias y nada, saludos cordiales a todos los televidentes. Muy bien, y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.